Esto se volverá a las luchas colectivas por una democracia superior. Bienvenidos a un nuevo episodio del Péndulo de la Historia, un programa que busca recoger todo ese mamertismo de Colombia y ponerlo en las redes, en Voz TV. En este caso tenemos una invitada muy especial, se llama Andrea Salgado. Del extremo al sur. They've been out and about, on people's lips, in the houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. Sepamos que en el peor de los casos se volverá a las luchas colectivas por una democracia superior y por construir un paso adelante de la civilización, luchando siempre por la igualdad de los semejantes, pero recordemos que el péndulo de la historia nunca arranca del extremo al que llegó. ¿Cómo va esa pandemia? Hace poquito tuviste COVID. Sí, nunca me había dado COVID y me dio ahora. Yo me creí inmortal hasta el momento, pero no lo era. Pero ya estoy recuperándome, tengo un poco de tos, pero me siento mucho mejor. Y bueno, hay una pregunta importante y necesaria ahorita en este momento, en este contexto, y es cómo has visto la situación después de las elecciones. Es inevitable preguntar. Hablábamos con una amiga que uno vive dentro de un algoritmo, ¿no? Entonces en mi algoritmo hay mucha esperanza, creo. Esa es como la sensación. O sea, como que veníamos muchísimo tiempo sintiéndonos desde antes de la pandemia, sintiéndonos como metidos en un bucle espacio-temporal del que no había salida y donde era imposible imaginar un futuro posible. Y ahora, aunque todavía no hay certezas ni hay nada concreto, por lo menos se siente como otra emoción, ¿no? Se siente como la sensación de la esperanza que es tan esquiva para nosotros los colombianos, tan rara. Entonces también nos sentimos, creo yo, como un poco sorprendidos de sentirnos así, ¿sí? ¿Y cómo fue la celebración? O sea, ¿qué hiciste ese día? No hice nada porque ese día comenzó el COVID, pero justo en ese instante pues cuando ya nos estábamos enterando que habíamos finalmente ganado por primera vez en la historia, estaba caminando por acá entre el barrio, bajando de toda la plazoleta Bavaria, y de pronto se escuchó un rugido en todos los edificios, como ganamos, hijo de puta, y yo no, nada, me puse a llorar y ya, y me vine con la perrita a la casa, muerta de la tos, y ya, me acosté, pero fue, creo que emocionante. De 1 a 10, es una pregunta que hay que hacerle a todos los que entran a este espacio, es de 1 a 10, ¿qué tan mamerta te consideras? ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Qué tan mamerta me considero? Uy, yo creo que como un 9 por ahí. ¿Y por qué? Pues creo que no hay como ningún otro lugar donde debería estar. Mi papá era un liberal que fue víctima de la violencia, desplazado de la violencia, que terminó muy niño llegando a vivir al pueblo donde yo nací, pero no era de ahí, escapando una noche a los 14 años, pues por haberse declarado gaitanista. Entonces pues creo que viene de la familia y de la idea de la justicia social. Soy hija de un campesino, además, y de un carnicero, de alguien que estudió hasta cuarto de primaria y que se hizo una vida, y que hizo una vida para mí, para que yo viviera en otras condiciones y pudiera acceder a la educación que él no había accedido. Entonces, ¿en qué otro lugar debería estar? Me gustaría preguntarte en ese sentido, cómo hay en lo que escribes como una referencia a una infancia, digamos a una infancia de un personaje ficcional, pero ese personaje nunca menciona el momento en el que comienza a escribir, menciona mucho cómo comienza a leer, pero me gustaría saber en ti cuándo ocurre ese momento de la escritura y cómo fue. El momento de la escritura ocurrió en el tablero de mi casa, en un tablero que tenía en el patio.
no en el patio, yo vivía en una de estas casas de pueblo grandes, como típicas de estas construcciones antioqueñas, un poco de la zona cafetera, que tenía 2 patios, el patio central y luego un solar. Y en el solar yo tenía un tablero, y en el tablero escribía, siempre jugaba con ese tablero y comencé a juntar palabras en ese tablero con la ayuda de mi mamá. Yo era una niña un poco solitaria porque todos eran mayores. En mi casa mis hermanos me llevaban 16 y 25 años. Yo había sido como un feliz accidente. Y entonces pues ahí como que jugaba todo el tiempo, me la pasaba como en ensoñación, como imaginando cosas, porque además pues también es que creo que es muy difícil pensar en periodos que no han sido violentos, pero también era un periodo violento en Sevilla, en ese momento, en el pueblo, y tengo como un recuerdo de metían como papeletas de amenazas debajo de la puerta. Entonces mi mamá era sobreprotectora y nunca me dejaban salir a la calle como los demás niños que jugaban en la cuadra, sino que siempre estaba bajo la vigilancia de los adultos, siempre me llevaban y me traían a todos lados. Entonces creo que en esa medida pues eso terminó empujándome a estar siempre como en ensoñación, imaginando cosas y pues además encontrando cosas para leer y para escribir desde muy chiquita. Pero era un tablero de tiza. En un tablero de tiza. Que se podía borrar. En un tablero de tiza, y ahí comencé a juntar palabras y luego pues mi juego favorito era dar clase, que es lo que hago en realidad. Entonces jugaba y alineaba muñecas, empezaba a darles clase a las muñecas. Bueno, ese tablero puede ser algo muy importante, digamos que ahorita al final hablaríamos de ese tablero. Yo creo que también es simbólico ese tablero. Sí, es simbólico. Y la pizarra, el borrar, que bueno, ahorita lo conectaremos con eso. En la novela aparece una persona que vive su vida para que otros la consuman. A mí se me hace que eso es una crítica al fenómeno actual de la autoficción, de la metaliteratura. ¿Cómo entender un escritor que pasó de ser el espíritu de la sociedad, el hombre sabio, una especie como de poseído por los dioses, a terminarse convertido en un objeto de consumo? Y que se muestra en la novela como cada tristeza, cada cosa que está viviendo la persona termina siendo un producto para... De pronto hay que pensar como un poco en un camino. Entonces comencemos por ejemplo con Walter Benjamin. Cuando Walter Benjamin está hablando de la crisis de la novela, dice que antes de que existieran los novelistas y la literatura era oral, antes de eso, aquel que estaba contando la historia estaba sentado, digamos, con el pueblo y con la comunidad, en este ejercicio de contarle esa historia y en ese vínculo con la comunidad, también de construirla y de transformarla. El novelista, dice él, es el auténtico solitario, es el individuo solitario, ¿no? Entonces habla de esta imagen tan poderosa de un individuo que va al mar, que está en el mar, que va como en una especie de navío en el mar y que se encuentra con la sensación de que está absolutamente solo, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea, por un lado, de que la escritura se traslada a lo escrito, y en ese traslado hacia lo escrito, al mismo tiempo, ese escritor se comienza a sentir aislado, ¿cierto? Es decir, está solo, enfrentado al mismo. Si uno sigue el camino y llega, por ejemplo, hasta Olga Tokarczuk, que me parece que su discurso del Nobel pues es muy impresionante en relación al mismo tema, ella dice que todo el siglo XX y lo que lleva del siglo XXI nos demostró como la capacidad literaria que tenemos de explorar en nuestra propia individualidad, pero que en la medida que fue corriendo el siglo ocurrió algo, y es que de pronto todo el mundo creyó, ¿sí?, que era como un individuo, ese individuo solitario y perplejo de alguna manera de Benjamin,
estaba completamente aislado de los demás, y había comenzado a creer que era una excepción. Era incapaz de conectarse con nadie ni con nada por fuera de él, sino que todo el tiempo estaba dándose vueltas a sí mismo, conociéndose a sí mismo, hablando de lo que tiene adentro, pero incapaz de conectarse con lo que está por fuera. Dialmela Eldit dice algo aún más maravilloso, y es una frase muy pequeña, y es que dice que la literatura se convirtió en una literatura selfie, ¿sí? Entonces, ¿qué es este ejercicio? Básicamente, piensa en el selfie, ¿no? O sea, piensa que es un selfie, es que yo me estoy viendo a mí mismo, soy el centro de todo, y todo lo que está por fuera se difumina completamente, ¿no? Entonces, como que estas ideas del individuo solitario que se está haciendo selfies, que se considera una excepción y que es incapaz de ver que los demás, que el resto de personas, que el resto de escritores también están escribiendo exactamente lo mismo, ¿no? Dice Olga Tokarczuk, forman como una especie de coro de solistas. Cada uno se cree una excepción, pero ninguno es capaz de entender que aquellas cosas que están hablando son exactamente las mismas y que en realidad se encuentran vinculados. Cuando yo estaba escribiendo este libro, mi primera novela, que es La lesbiana, el oso y el ponqué, yo estaba pensando que un ejercicio de hablar de la intimidad de esa manera no podía ser sino un ejercicio casi que de exhibición, ¿sí? Y que en esa medida tenía que llevarlo más allá y hacer que Lucas estuviera básicamente vendiendo su vida. En ese momento era una reflexión un poco sobre lo que estaba ocurriendo con las redes sociales, donde esa palabra como intimidad, ustedes saben, en todo este tiempo que lleva corrido el siglo cambió por completo, es decir, qué es lo íntimo, qué es lo privado y qué es lo público. El límite se ha roto, ¿no? Y de alguna manera todos nos hemos convertido en unos productos. Alguien me dice que era como un OnlyFans, ¿sí? Antes de OnlyFans, que no existía en ese momento, pero sí era un poco como revelar como este deseo de alguna manera de exhibirse, de mostrarse, el bucle en el que nos encontramos en este ejercicio, y al mismo tiempo como para ese que se está exhibiendo, pues existen una cantidad de consumidores, ¿no? Nos convertimos de alguna manera en un producto para esos otros. Ahí entraría una doble pregunta, que es, y lo mencionas en el libro, y sería, ¿la ficción ha muerto en ese sentido? En el que, y es doble pregunta porque muere la ficción en el sentido en que el escritor se pierde en el siglo XX, podríamos hablar de un poco más atrás, desde la modernidad, se pierde y ya no sabemos qué es lo que se está haciendo, o sea, esa ficción que se consume, que es para que venga un espectador nuevo, que es el que estamos viendo nosotros, que es un consumidor de literatura comercial, que llena las ferias de libro, que nunca realmente va a estar conectado, digámoslo así, como en un sentido espiritual con el escritor. Muere la ficción, como una frase presaniana. Muere la ficción en la medida en que se supone que la gran mayoría de historias deberían responder a los hechos reales, ¿sí? Es decir, una literatura construida a partir de hechos reales, y lo pongo entre comillas, a partir de una construcción que hemos llamado realidad y que responde a cierta manera de comportarse, ¿no? Entonces, en esa medida, esa declaración pues corresponde a eso. Muere la ficción entendida como muere la imaginación, o sea, muere la capacidad de inventar lo que no existe. Tolkien dice, y me encanta esa frase de Tolkien, que la fantasía es subcreación humana, ¿sí? Es subcreación humana, y cuando tú dices subcreación, o sea, subcreación ¿con quién? Con Dios, subcreación también con los otros. Es decir, subcreación porque tomo lo que existe, tomo lo que hay, tomo lo que me han dado para darle una nueva vida e imaginar algo distinto, ¿no? Entonces, en esa medida es subcreación humana, pero al mismo tiempo dice, es ver las cosas no como son, sino como deberíamos verlas, ¿sí? Como deberíamos verlas
Eso quiere decir, cuando yo digo como deberíamos verlas, que está dentro un deseo, ¿no? Hay un deseo moviendo ese querer ver las cosas. Cuando digo muere la ficción, lo que estoy diciendo es que estamos condenados, ¿sí?, a vivir una historia que responde a la idea de lo real, a los hechos reales, y cuando pensamos en esos hechos reales, pensamos en que no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad. Vivimos en este sistema capitalista funciona en esta medida, de esta manera. Decía, hay una frase también por ahí que se la atribuyen a Zizek, pero también se la atribuyen a este otro, Jameson, y es que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿sí? Un poco conectado con eso, yo creo que tiene que ver esa frase, conectada con esta idea sobre la realidad inamovible frente a la literatura, que es precisamente aquello que nos permite imaginar otro mundo posible, ¿no? Y siempre ha estado ahí, es decir, la fantasía, la ciencia ficción, los mitos, o sea, todas las formas de la imaginación están concebidas para imaginar algo distinto a los hechos reales, tal cual como ocurrieron dentro de esta construcción inamovible. Claro, pero ahí hay un problema, y es que se asume la imaginación como una capacidad para generar placer. Pues lo coge el capitalismo, entonces estamos hablando de, no sé, seres mitológicos, de un montón de literatura de la ciencia ficción, y se desorienta en el sentido de esa imaginación. ¿Para qué? ¿Qué papel juega con el espectador? Es generarle un placer como tal, porque entonces vemos los personajes de esta novela, y la última, que se llama El árbol. El sueño del árbol. El sueño del árbol. En el sueño del árbol estamos viendo también una separación, una ruptura entre lo que sería la razón, el cuerpo, incluso en el placer se separa también ese placer. ¿Ahí qué papel jugaría la imaginación? Si no es producir un placer para consumo, ¿cuál sería ese objetivo de la imaginación? Por ejemplo, si te vas... ahora siempre decimos que algo es fantasía o que algo es un cuento de hadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos que eso es un cuento de hadas, en un sentido ligero, ¿cierto? En un sentido como de una imposibilidad, pero una imposibilidad sin fundamento, una imposibilidad sin peso. Cuando tú vas a mirar en realidad el cuento de hadas, y cuando repiensas el cuento de hadas, como lo hizo por ejemplo Angela Carter, toda la obra de Angela Carter es impresionante, La cámara sangrienta, toda su construcción de cuento de hadas, pues ella lo que está haciendo es devolverle el poder que tenía el cuento de hadas. O sea, el cuento de hadas también era llamado cuento de comadres, ¿sí? Hay una figura dentro del cuento de hadas que es como la mamá gansa, ¿sí? Pero eso se refiere al hecho de que el cuento de hadas también era un mecanismo, una forma, no llamémoslo un mecanismo, sino una forma utilizada por las mujeres, ¿cierto? Por las mujeres que vivían en ciertas condiciones para imaginar, ¿sí? En esos momentos que estaban en la cocina o en los espacios donde se encontraban, de imaginar otra forma de existencia donde ellas podían exceder lo que les era permitido dentro de ese entorno patriarcal en el que vivían, ¿sí? Simplemente tener esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad mental de poder imaginarse en otros espacios distintos, de poder existir de otra manera, ofrecen un alivio espiritual, ¿sí? Pero vuelve a conectar para poder, que me perdí un poco en relación a la conexión con el sueño del árbol. Me estás hablando de que en el sueño del árbol hay una división entre el cuerpo y la razón, ¿cierto? Y pues aquí yo lo que estoy haciendo es también un ejercicio especulativo, ¿no? Es decir, especulo cosas. Se supone que existe un ministerio de los cuerpos completos, es decir, casi como si a nosotras las mujeres nos restituyeran toda nuestra posibilidad de existir
dentro de nuestros cuerpos y de crear un mundo que se mueve bajo las leyes de ese cuerpo. Pero ahí, en ese momento, al jugar con la idea de los cuerpos completos y de un ministerio de los cuerpos completos y de alguien que tiene que existir como cuerpo completo frente a las razones, ¿cierto? Que encarnan de alguna manera la razón más patriarcal, más masculina, ¿sí? La razón que es incapaz de encontrarse con el cuerpo, pues también estoy creando como un enfrentamiento, es decir, ¿qué pasa si me llevo hacia un extremo al cuerpo y qué pasa si me llevo hacia el extremo a la razón? Y todo eso para tratar de decir que es creo lo que el cuerpo está diciendo todo el tiempo, que tal vez lo que necesitamos es restituirnos en un solo, como en una sola entidad, ¿sí? Como aceptar todo lo que viene de la mente, del pensamiento y del cuerpo y tratar de encontrar como una nueva forma, una nueva naturaleza del amor. Es abstracto, pero pues es un ejercicio especulativo que está ahí constantemente. Los dos están encarcelados, ¿no? Los dos están atrapados cada uno en sus nichos individuales, como incapaces de encontrarse. Al mismo tiempo es un guiño hacia la condición femenina, la condición masculina, pensada como dos cosas separadas, ¿no? Sí. Ahí es interesante, por ejemplo, cuando al final, ya cerrando el libro, se habla de como el cuerpo, y dice lo que se entendería como cuerpo, como tripas, bla, 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 y hay como que un guiño, como a una noción del cuerpo, que me imagino que tiene que ver mucho con el yoga, y es como el cuerpo no como solo una entidad orgánica dentro de uno, sino como una expansión que se conectaría incluso con el cuerpo imaginativo, que sería interesante eso, como que no sé esta novela, bueno, cómo se va a recibir, porque es una novela que habla desde otras realidades, creo yo, y que pues obviamente el consumidor va a buscar, es como la novela de La lesbiana del oso y el ponqué, va a buscar eso, pero acá va a encontrar es como ese fondo, creo que la palabra sería espiritual, en el sentido en que se está buscando una conexión con otras cosas, un cuerpo, y ese cuerpo es el de la imaginación. ¿Cómo interpretas ese? Es un camino, porque cuando yo terminé de escribir La lesbiana, el oso y el ponqué, pues yo terminé de hacer lo que estaba pensando hacer, y era construir el bucle. Es una distopía, ¿no? Desde dos lugares, desde el lugar de la vida de Lucas, de la intimidad de Lucas, de la forma en cómo se ha relacionado. La novela no termina en ningún lugar definitivo, ella sigue en el bucle, y al mismo tiempo los habitantes de la calle siguen en el bucle, ¿sí? En el bucle del consumo, en el bucle de lo que están buscando. Nadie tiene una salida. Entonces yo creí que el camino debía ser encontrar una salida, ¿sí? Es decir, buscar otro camino distinto para construir lo que digo en algún punto, que es esa nueva naturaleza del amor, ¿no? Esa nueva naturaleza de relacionamiento entre unos y otros. Y en esa medida siento que aquí se empiezan a plantear algunas cosas, se juegan con algunas ideas, pero creo que es en el tercer libro que estoy comenzando a escribir, que todavía está en proceso, donde estoy más concretamente trabajando con esta idea de darle el movimiento. No es el sueño del árbol, es otro. Es otro. Ah, okay. O sea, en el sueño del árbol hay ya precisamente como el encuentro y esta necesidad, se están diciendo muchas cosas, se está hablando de esa necesidad de restitución, se está hablando de estos cuerpos intermitentes, que no son ni masculinos ni que son femeninos, que cuando inhalan tienen un útero y que cuando exhalan tiene verga. Sí. Se está hablando de todas estas ideas de un cuerpo restituido, de la necesidad de que aquel personaje que queda ahí al final, que es al mismo tiempo la razón y al mismo tiempo el cuerpo, como en esta intermitencia, como que esa necesidad que tienen de esperar, ¿sí? A que el tiempo acabe, o sea, como que termine con el relato y nazca una nueva naturaleza, ¿no? Que es la nueva naturaleza del amor. Ahí ya se habla de eso, pero todavía es también como una especie de inicio, porque si te fijas hay un chamizo, hay un árbol, hay alguien esperando,
hay un cuerpo intermitente, sí, hay una cantidad de lecciones, una cantidad de palabras que han escuchado, una cantidad de reflexiones que se han hecho, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa inventarse una nueva naturaleza del amor? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se hace eso posible? Entonces yo creo que ahí la novela es como un camino entre la distopía, ¿cierto? Entre la distopía y lo utópico, como que va ahí un poco hacia allá. La nueva. No, estoy hablando del camino desde la distopía, ok. que empieza aquí, Ya. y este es el camino hacia la imaginación, hacia lo utópico, y debe llegar hacia un camino muchísimo más especulativo, muchísimo, muchísimo más ficcional. Debe llegar a la ficción, ¿sí? El camino es hacia la ficción, porque aquí sigue todavía como un trayecto en ambas, un trayecto entre los hechos reales, digamos, sí, entre lo que proviene de la experiencia propia y entre lo que se construye con la imaginación y con la especulación. Pero el camino a llegar es la especulación total, donde debería llegar en el siguiente libro que estoy construyendo, que todavía no tiene nombre. Ok, o sea, bueno, entonces ahí es un cuerpo, hay que leer los tres para poder, digamos, como que asumir ese camino. No lo había pensado, pero creo que sí. Ahí Creo que aparece- sí, creo que el tercero me mostrará otro camino. ahí Esto te lo acabo de decir, pero creo que es lo que está es una ocurriendo. revelación ahí Es una para el revelación, Semana sí. 2. O sea, no tenía ni idea, pero creo que eso es lo que está ocurriendo, sí. Claro, para que nos suban el sueldo de que estamos haciendo un trabajo interesante. Aparece algo que me parece muy chévere y es como el patriarca, pero aquí el patriarca es la razón. Sí, O sea, no es, y obviamente tiene que ver con el pensamiento oriental en el que no se dividen las cosas por femenino y masculino como lo hacemos nosotros acá, que es como que usted es hombre y entonces no tiene nada de femenino. Y me parece interesante eso. como más yin yang. Sí, como, y ese yin yang bien entendido, no como hay dos opuestos, sino hay dos necesarios. Hay dos necesarios, sí. Entonces, ¿cómo jugaría esa razón como patriarca? Pues lo que pasa es que la razón tiene, por ejemplo, esta razón tiene buenas intenciones, que es lo que dice constantemente en la narración, ¿no? Si no, no estaríamos viendo, creo que en algún momento dice ahí, si no, no estaríamos viendo esta razón que ha intentado, ¿cierto? Que ha intentado restituirse, que ha intentado como trazar un puente de comunicación más concreto, ¿no? Y la razón siempre ha tenido buenas intenciones. Y la razón siempre ha tenido buenas intenciones, pero claramente es una razón muy patriarcal, es una razón dividida, ¿cierto? También, como que no puede nunca restituirse, entonces como que todo el camino dentro de ese bosque de palabras, por eso ese camino es un camino con buenas intenciones, porque fíjate los libros con los que se encuentra. Se encuentra con La Vorágine, ¿sí? Y en La Vorágine, cuando Koba quiere entrar en esa selva, que se lo traga finalmente, cuando quiere entrar en esa selva, yo siento que tiene como una necesidad de restituirse con esa naturaleza y al mismo tiempo de restituirse con esas mujeres que hacen parte de él, pero no puede, siente que es algo demasiado violento a lo que se enfrenta. Esa primera frase de la segunda parte es impresionante, ¿no? Cuando le habla a la selva y le dice como que lo suelte, ¿sí? Como que están bajo una especie de embrujo. Y luego tenemos al entenado de Juan José Saer. También él está sufriendo, ¿no? Tiene mucho dolor porque no puede ser como esos indígenas, ¿sí? Que viven en el Tefgui. No son ni están, sino que parecen. Y él encuentra a esos indígenas tremendamente como completos. O sea, dice, estos son los únicos hombres verdaderos que he conocido, pero él no puede ser como esos hombres, como esos indígenas que viven en esa selva, ¿no? Y luego pues se encuentra con John Fowles y se encuentra con estos otros que también tienen buenas intenciones, ¿no? Y que se salvan de alguna manera como de esta especie de tiranía y de juicio de las hermanas raras que están ahí constantemente diciéndole cosas. Creo que tiene buenas intenciones esa razón, pero hay algo que le dice y que creo que es como el centro de todo,
pero es que se han quedado en el eterno lamento, ¿sí? En el eterno lamento, y no han salido del eterno lamento. Y ahí yo creo que es como clave que no está la primera frase de la vorágine, pero que me da vueltas en la cabeza y que está ahí por debajo, y es que me jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, ¿sí? Y de ahí en adelante parece ser que esas historias que se escriben, no importa su calidad, no importa si son buenas o si son malas, son la historia de cómo nos jugamos el corazón al azar y nos lo ganó la violencia, y no hay posibilidad, no sé, de pronto que la violencia nos devuelva el corazón, ¿sí? O de pronto que se viva otro camino distinto, ¿no? Es como esa razón es la que nos tiene condenadas a no salir de ese bucle espacio-temporal. Sí, es como una razón diciendo como que en el fondo no soy suficiente y me doy cuenta de mi insuficiencia. Ahí cuando aparece el entenado yo pensé que iba a aparecer después, se me ocurrió que aparecía el rito cristiano, en el que está la hostia y es un rito también caníbal. Sí. Simbólicamente se está comiendo a Jesucristo. Sí. Pensé que iba a aparecer porque en esa búsqueda del cuerpo, al comerse a otro cuerpo, llámese comer sexualmente o literalmente, es lo como mismo, hay una conexión. Es un intento de estar con el todo. Sí. De restituirse con una totalidad, sí. Y que pues obviamente eso lo va a hacer posible a través de la imaginación. Sí. Ahí aparece algo maravilloso, me gustó mucho, y es la comida. Pues, pero si lo centramos en lo que estamos hablando, la comida es también un intento de... es irracional incluso, es muy imaginativa. Entonces, el comer pero fuera del consumo, no sé cómo se entendería eso. Pero estás hablando de dónde se come, en cuál se come. En la lesbiana del oso y el ponqué. Ah, sí. Pero obviamente se conecta con el sueño del árbol porque también está ahí como en juego hay mucha comida. La comida, sí. Sí, no lo había pensado, es que es siempre. Ajá. Es no sé, es como ese cuerpo buscándose, que es como lo que nos enseñan a uno del capitalismo, es como ingerir, ¿sí? Entonces compró un libro, cómo lo ingiere a través de la vista, la comida, pero ahí se rompe algo. ¿Sí? Me estoy acordando, hace tanto tiempo no leo la lesbiana, y la semana pasada he hablado de él muchas veces y luego me preguntan cosas y yo no me acuerdo, pero pues me acabo de acordar de los honey cupcakes Energía en un instante, que es todo lo que comen los habitantes de la calle, ¿no? Que son pastelitos como si fueran Pac-Man, ¿no? Que van consumiendo. Los que viven en la calle. Sí, los habitantes de la calle, los rojos rubí. Comen muy mal, mientras que los que está, Lucas, que es la que está sufriendo, come una delicia. Come una delicia, sí, todo el tiempo está como disfrutando el cuerpo. No todo era oscuro, digamos, no todo era distópico en la vida de Lucas. Por algo querían de alguna manera los habitantes de la calle consumir su experiencia, pues porque su experiencia y era como esta idea de esta división que yo tenía cuando estaba haciendo esta historia. Existía un mundo donde aún se vivía una vida orgánica, ¿cierto? Completamente orgánica, y otro mundo donde se vivía una vida completamente sintética, y en donde se vivía la vida orgánica, pues se vivía como se vive, es decir, con todos los errores, con toda la belleza, con toda la posibilidad de la muerte, con toda la posibilidad del cuerpo en descomposición, pero al mismo tiempo pues con toda la posibilidad de los placeres y todo lo que ello acarrea, ¿no? Entonces creo que Lucas, en esa medida dentro de la historia, pues cada vez que se encuentra en contacto con la comida y que los habitantes están conectando esa experiencia, pues están experimentando el placer de esta voluptuosidad que además le trae vivir en el lugar donde vive, en un país como el nuestro, ¿no? Lleno de alimentos y lleno de una variedad impresionante y lleno de placeres, porque somos gente que vive en los placeres, y si no, no habríamos sobrevivido. Sí, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta que daría para una charla más larga y sobre el placer, ¿qué es el placer? Pero bueno, vamos a lo que es como la unión de esos, del cuerpo y la razón
y esas soluciones obviamente aparece el amor, aparece la sensibilidad, que es muy importante y como hemos perdido, digamos, como que esa parte de lo sensible, pero aparece la palabra justa, ¿sí? Como que y aparece el silencio y también, o sea, ahí lo conecto con lo que estamos hablando al principio, ese tablero en el que se puede borrar, es una escritura que no queda, es una escritura que no permanece, que no es eterna, digámoslo así. ¿Cómo un escritor puede buscar el silencio a través de una escritura? Pues a través de, o sea, creo que hay muchas mujeres maravillosas en nuestra historia de la literatura contemporánea que están haciendo unos ejercicios o que hicieron unos ejercicios maravillosos. Entonces creo que yo hago directamente referencia a Úrsula K. Le Guin cuando dice que contar es escuchar. Y ella lo que nos está diciendo, eso es algo que yo últimamente trabajo mucho en mis clases, y es, ella pone un esquema, ¿no? Un esquema de comunicación que es el que la tecnología nos hace creer que nos encontramos, dice ella. Entonces ella hace una cajita acá, caja E, y luego pone caja B. Y dice caja A le transmite un mensaje a caja B y se supone que caja B debe contestarle en la medida de su deseo, así de sencillo. Y ella dice que esa cajita y esa comunicación es idéntica al sexo heterosexual, en la medida en que caja A, pensemos, no caja A, sino como hombre, pene, ¿sí? Lleva espermatozoide hasta caja B, óvulo, ¿sí? Útero, óvulo, y la mujer alberga el espermatozoide en su óvulo, pero no puede inseminar de vuelta, ¿sí? O sea, ella no puede inseminarlo a él. Las mujeres no podemos embarazar a los hombres. Entonces ella dice que ese modelo... Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Pero ella dice que ese modelo de comunicación no es real, que nuestro verdadero modelo de comunicación es como el sexo de las amebas. Entonces, aquí tengo una ameba, aquí tengo otra ameba, y cuando deciden las amebas unirse, lo que hacen es que intercambian material genético y construyen otra ameba, ¿sí? Entonces, en esa medida, ese sistema de comunicación es el verdadero, y eso básicamente lo que quiere decir es que uno cuando está hablando y cuando está escuchando de verdad en este ejercicio del diálogo, la idea sería que formáramos juntos un mensaje, ¿sí? Entonces el silencio tiene que ver con la capacidad de oír. Eve Uvar, la escritora argentina maravillosa, decía que uno debía guardar silencio para escuchar al otro y no engolosinarse con sus propias palabras, porque engolosinarse con sus propias palabras es ponerse como en una posición de poder, es convertirse en un Dios que lo gobierna todo. Que si tú realmente escuchas al otro, escuchas al mundo que te rodea, es el mundo que te rodea el que va a comenzar a escribirse. Obviamente tú estás sirviendo de canal, pero hay que de alguna manera detener esta idea de la escritora como la diosa que gobierna todo y que está por allá arriba en un pedestal, ¿no? Entonces por ahí, por ese lado, y pues la maravillosa Svetlana Alexievich, ¿no? Diciendo que hay que convertirse en un oído humano, y ella pues efectivamente lo hizo, horas y horas y horas y horas y horas de grabación para poder construir esas historias maravillosas de Chernóbil, de las mujeres y la guerra, todas producto de un ejercicio de escucha donde ella trata de pararse atrás, servir de canal para que los demás hablen, ¿no? Entonces yo creo que el silencio pues tiene que ver precisamente con la necesidad de escucha y con la necesidad del diálogo y con la necesidad de a través del diálogo construir esos mensajes, esos nuevos mensajes. Para finalizar, cerrando, pues quedan muchos temas por hablar, mucho por preguntar, pero pues no queremos ser más impertinentes. No sé, o sea, que en ese sentido, ¿qué le molesta a Andrea de los escritores, sin referirnos a ningún otro?
¿Qué es lo más fastidioso? Yo veo, por ejemplo, mucho eso, que el escritor no quiere escuchar, sino quiere hablar. Quiere posicionarse. Es un ser que se ha creído que siendo crítico está por fuera de la sociedad, pero es el más capitalista, es el más metido dentro del sistema. Un ser dice que es no sistema, pero es más sistema. ¿Qué es lo que más le molesta a Andrea de los escritores o escritoras? Que quieran aplastar a los otros escritores, que vivan en pequeños nichos donde creen que ese nicho tiene como cierto poder y debe gobernar, ¿sí?, el destino de la literatura. Digo yo, como personas, los nichos, los grupos, las roscas, ¿sí? Las roscas creo que me parecen como un espacio dañino, ¿no? Como la subdivisión por jerarquías, ¿sí? Yo pertenezco a estos y estos no pertenecen a este lugar, como esa imposibilidad de crear vínculos y de también, pese a las diferencias, como entender el trabajo en el que se encuentra el otro, ¿no? Digo eso a nivel personal, a nivel de la escritura. Como que todas las historias escritas en esta idea, en esta forma de construcción, deben responder a la idea de me mantuvo entretenida, ¿sí? Me mantuvo entretenida, por ejemplo, cuando la literatura también cumple otras funciones, ¿sí? O esa etiqueta, esa idea que yo creo que anda en nuestra cabeza, pues desde el Frente Nacional, yo creo, esta idea de que expresar los sentimientos o expresar las emociones diversas de cualquier tipo es panfletario, ¿sí? Entonces, exiliar la ira, exiliar el resentimiento, exiliar la rabia de las mujeres, exiliar nuestros dolores y decir que eso no es material literario, ¿sí? Cuando en el resentimiento, en la rabia, en la ira, en nuestro dolor, en nuestra debilidad, también hay material para escribir, ¿no? Entonces, esas cosas puntuales sobre la forma y el pensar que todas las historias son historias de alguien que triunfa o de alguien que fracasa y que esos son los únicos destinos a los que hay que llegar en una historia, ¿no? Cuando pienso yo las historias más bien como dispositivos para generar preguntas en el lector, para dejarlo, para revolcarlo y hacer que él continúe, y no necesariamente para cerrarle el camino. No me gusta la escritura que cierra los caminos, sino más bien que las abres y que deja a los demás con su propia responsabilidad como lectores de ver qué les dice o qué no, o hacia dónde se dirigen. Eso. Estamos con Andrea Salgado, cuyo epitafio dirá: la profesora que no investigó nada por andar echándose un polvo. ¡Ay, no! ¿Yo por qué dije eso?